Hola a todos, bienvenidos a SEOcom Academy. Yo soy Carlos Ortega, consultor SEO en SEOcom, y hoy vamos a hablar del archivo robots.txt. Vamos a aprender pues las principales directivas, para qué sirve, posibles conflictos y cómo solucionarlos. ¡Al lío! Bien, pues como decíamos, el archivo robots.txt lo primero que tenemos que saber es realmente qué es, ¿de acuerdo? Google nos lo define como un archivo que proporciona información a los rastreadores de los buscadores sobre las páginas o los archivos que pueden solicitar o no de tu sitio web. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener una página web con, bueno, vamos a simplificarlo con 10 URLs, pero por lo que sea, pues no queremos que Google rastree ni analice dos de ellas. ¿De acuerdo? Este archivo lo que nos va a permitir es decirle, oye, a estas 8 puedes entrar, pero a estas 2 prefiero que ni las mires, ¿de acuerdo? Le pones como le cierras la puerta a esas dos URLs, digamos, a Google o a otros rastreadores, ¿de acuerdo? Muy bien. Esto es importante, rastrear es la palabra clave, ¿vale? De lo que hemos dicho hasta ahora. Robots.txt sirve para controlar el rastreo de una página web, no la indexación, como se puede confundir la gente a veces. Tú no puedes evitar que Google indexe en una página a través del archivo robots.txt, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a ver en algún caso. Lo que sí controlamos, como hemos dicho, es que analice o no analice el código de una página, que entre o no entre a esa página. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos controlar? El rastreo de 3 tipos de archivos. Las páginas web, como hemos dicho, vamos a poner un ejemplo, en esta página de 10 URLs que hemos dicho, pues no queremos que rastree la página de contacto ni la de política de cookies, por decir algo. Esto entraría en el primer tipo. Archivos multimedia, pues no queremos que rastree ninguna imagen de esta web, o no queremos que rastree un vídeo en concreto de esta web. Y archivos de recursos, como podrían ser pues los archivos, no sé, por decir algo, CSS o JavaScript, ¿vale? Cuidado con estos, porque si son recursos que necesita la página web para renderizarse y mostrarse correctamente y bloqueamos el acceso a Google, pues Google puede dejar de ver contenido o puede creer que la página no es responsive o cualquier cosa y puede perjudicarnos, ¿vale? Cuidado con este tercer punto sobre todo. Limitaciones que tiene el archivo robots.txt. Pues bueno, hay algunas directivas que vemos que no todos los buscadores utilizan o entienden, aunque como nos vamos a centrar sobre todo en Google, pues esta primera directiva no sería un problema en principio. La sintaxis, igual, estas directivas como las escribamos o no, hay ciertos buscadores que las entienden o no. Igual, la gran mayoría los entienden como vamos a enseñar y Google no tiene ningún problema. Y el tercer punto, que va ligado un poco a lo que hemos dicho antes, del rastreo de la indexación, es que tú puedes, se pueden indexar URLs aunque tú las hayas bloqueado en robots, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Pues por enlaces externos, generalmente, o incluso internos de la propia página. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, una persona en Twitter le decía a John, oye, se me están indexando estas páginas y las tengo bloqueadas por robots. Y él dice aquí, las URLs se pueden indexar aunque no sean rastreadas. Si están bloqueadas por el robots.txt, no se rastrean, eso es seguro. Pero generalmente el problema viene a través de los enlaces, ¿vale? En este caso en concreto decía que a juzgar por lo que veía que parecían enlaces incluso del propio sitio, ¿vale? Internos. Se suele mostrar cuando pasa esto que tú tienes bloqueado el rastreo pero se indexa algo como la imagen que veis en medio, ¿vale? Te aparece el resultado de la URL en Google pero no muestra el title ni la meta description. ¿Por qué? Porque no los puede ver. Tiene bloqueado el acceso a Google y entonces pues no los puede encontrar y no los puede mostrar. Se puede dar el caso aún así de que ponga un title más o menos personalizado. ¿Esto por qué pasa? John Woo en el mismo hilo te lo cuenta, ¿de acuerdo? A veces, a través de los links, del anchor text, de que tengan estos enlaces hacia la URL o lo que sea, pues bueno, Google entiende más o menos de qué va el tema y el snippet te lo puede modificar, te lo puede personalizar de esta manera. Pero si no, lo normal es que salga algo como la captura, ¿de acuerdo? Al final, entonces, lo que tenemos que tener claro es que, por repetir, podemos evitar el rastreo de una URL con robots.txt, pero la indexación, si queremos que nos indexe, tenemos varias vías. Una, sobre todo, a nivel interno, no enlazarla, porque la puede encontrar por ahí Google. Otra es poner el meta-index, el meta-robots no index, ¿de acuerdo? En la propia URL para que aunque la encuentre Google, decirle que no la indexe. Y como mucho, en caso que se indexe igualmente, podemos ir Search Console tiene una función para
para ocultar URLs del resultado de búsqueda, ir ahí y ocultarlas, ¿vale? Como último recurso. Salimos un poquito de todo este tema. Volvemos a lo que es el archivo robots.txt. Formato y ubicación. ¿Dónde tiene que estar el robots? ¿Cómo se tiene que llamar? Volvemos a tirar de documentación oficial de Google, que siempre es lo más fiable. Siempre se ha de llamar robots.txt, tal cual, ni robots2.txt, ni mira Google el robots.txt, robots.txt. Siempre tiene que estar en la raíz del host, ¿de acuerdo?, al que va a hacer referencia. Esto por norma general quiere decir, pues, tudominio.com/robots.txt, ¿de acuerdo? No dentro de un directorio ni nada raro, simplemente siempre colgando de la raíz. Y bueno, aquí como comentario también te pone al final que si quieres hacer comentarios dentro del archivo, pues puedes poner una almohadilla. Lo que vaya precedido de una almohadilla, Google no lo interpreta como una orden que estás dando, sino que simplemente como un comentario que tú pones, una anotación. Vale, ya sabemos para qué sirve, sabemos cómo se ha de llamar, sabemos dónde tenemos que ubicarlo para que Google lo encuentre. Y tenemos que tener en cuenta esto, ¿de acuerdo? Al final es una URL, la de robots.txt, por una vez lo subamos vamos a tener tudominio.com/robots.txt. Puede dar un status 200, que es que la URL se muestra correctamente, con lo que va a funcionar bien, ¿de acuerdo? Si da 200, pues tenemos otra vez la web de ejemplo de 10 URLs, y si le hemos dicho que no queremos que se muestre la URL 1, 4, 5, 6 y 9, pero el resto sí, Google lo va a interpretar y lo va a realizar así. ¿Qué pasa si la URL del robots da 404 o algo similar, que no encuentra el robots? Pues que va a entender que puede rastrear todas las URLs del dominio, ¿vale? Estos son dominios pequeños, pues quizá no es tanto problema, pero si hablamos de dominios muy grandes y que generan miles o cientos de miles o lo que sea de URLs de búsquedas, de cualquier cosa, que no queremos que se rastree, sí puede ser un problema, porque si empieza a rastrear todo de golpe, pues en cuanto al crawl budget, que se dice, el tiempo de rastreo que tiene para una web, lo va a desperdiciar en URLs innecesarias, va a empezar a indexar un montón de basura en Google que no nos interesa. Entonces, para según qué tipo de webs eso puede ser un problema. Y si da un error 500, como un 500 o un 505 o lo que sea, que son errores de servidor, cuidado con este, porque Google entonces lo que entiende es que no puede rastrear ninguna URL de la web. Y eso sí que es un problema gordo, o sea, es una página grande o pequeña, ¿de acuerdo? Porque al final si no la rastrea, pues tienes un problema serio. No he puesto los status 300, que son las redirecciones, temporales o permanentes, porque, bueno, no es aconsejable, pero mientras sea algo que pueda ser temporal o no pase o no genere un bucle de redireccionamiento demasiado grande, de más de 5 redirecciones seguidas o algo así, bueno, lo termina encontrando. De todas maneras, como digo, no es aconsejable, y si este bucle de redirecciones de más de 5 saltos, como digo, lo interpreta como un status 400, con lo que lo rastreará todo. Vale, ya tenemos todo esto, sabemos ya lo que es el archivo de robots, ahora vamos a ver qué podemos poner y cómo lo tenemos que escribir en robots. Importante, ¿cómo funciona? Dentro del robots.txt se generan como diferentes grupos, ¿de acuerdo? Que veremos que son como pequeños párrafos. Cada grupo irá dirigido a unos rastreadores o otros, o a todos, y lo que hará será permitir o bloquear el acceso a una URL o un conjunto de URLs. ¿De acuerdo? Esto es básicamente por resumir cómo funciona. Importante, distingue entre mayúsculas y minúsculas, ¿vale? No es lo mismo si ponemos que bloquee la página /contacto en minúsculas que bloquee la página /contacto con la C primera en mayúsculas, ¿de acuerdo? Porque afectará a una, pero a la otra no. Y estos son los 4 tipos de comandos, digamos, que podemos poner en un robots, y he puesto algunos ejemplos para mirarlos ahora. User agent, como he dicho, recordad que hemos dicho que funciona como en diferentes módulos, ¿vale? Diferentes párrafos dentro del robots.txt. En un párrafo podemos poner user agent, en el que podemos poner, pues este párrafo va, si ponemos un asterisco, para todos los rastreadores. Le va a afectar a todos los rastreadores. O podemos poner, por ejemplo, solo un rastreador, o sea, Googlebot, perdonad, que será cualquier rastreador de Google. O podemos ir más al detalle y poner, oye, estas directivas solo se van a aplicar para el bot de Google de noticias, ¿vale? El resto, el de imágenes y el de anuncios y todo, que no le hagan caso. Y dentro de que va a afectar a esos rastreadores, podemos o allow, que es permitir, o disallow, que es, pues, bloquear.
Ejemplos de allow, que servirían igual para disallow, ¿de acuerdo? Son simplemente por poner unos pocos en cada sitio. Allow barra, pues oye, permite básicamente en toda la web, que se rastree toda la web. Allow noticias, permite todo lo que cuelgue del directorio de noticias, incluido el propio directorio. Allow noticias deporte, permite todo lo que cuelgue del subdirectorio de deportes dentro de noticias. Allow noticias barra deportes, fijaros ahora que pone el símbolo del dólar. El símbolo del dólar es como un hasta aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que en este comando en concreto está permitiendo que se rastree la subcategoría de deportes, pero todo lo que cuelgue de ella, como podrían ser seguramente las noticias de deportes, no, ¿de acuerdo? Porque ya siguen después de esa barra la URL y aquí cortamos cuando acaba el deportes barra. Allow noti asterisco. El asterisco es un comodín, ¿de acuerdo? Entonces, si fuera barra noticias, rastrea. Barra noticiero, rastrea. Barra notario, no, porque aquí hemos puesto noti, con la i asterisco, ¿de acuerdo? Simplemente tened en cuenta que el asterisco es a partir de aquí lo que sea. Y el último caso, el barra asterisco punto .gif dólar, quiere decir que permite el rastreo de todos los archivos GIF que haya en la página. En disallow, pues igual, disallow barra no deja rastrear nada del sitio. Disallow, por ejemplo, es uno que suele funcionar bien para webs grandes, bueno, parecidos. Barra y algo con parámetro, una URL con parámetro, pueden ser búsquedas, pueden ser cualquier tipo de cosas, filtros, que no lo rastree. Porque muchas veces tenemos una categoría, por ejemplo, y si tú vas luego clicando diferentes filtros o vas buscando en la página, todo te genera un montón interminable de diferentes URLs con este interrogante y tal. Si no bloqueamos el rastreo, pues Google aquí tiene tiempo para perder el que quiera y más, ¿de acuerdo? Son URLs que no nos interesan. Los bloqueamos y que se dedique a rastrear la que toca, que es la de la categoría en sí. Disallow barra archivo.pdf. Estamos bloqueando pues un PDF en concreto de la página. Disallow barra búsquedas. Pues todo lo que cuelgue del directorio búsquedas, que no nos interesa en este caso, también lo bloqueamos. Disallow barra noticias sucesos sería el mismo que el de deportes del otro caso, pero aquí lo estamos bloqueando. La subcategoría de sucesos y todo lo que cuelgue de ella, bloqueado. Y el disallow WP con el comodín y tal, quiere decir pues que estamos bloqueando los directorios que contengan WP- delante. Pues WP-plugins, bloqueado. WP-comments, bloqueado. ¿De acuerdo? Entonces, jugando con este allow y disallow, indicando a qué user agent o rastreador afecta, pues podemos un poco dirigir el tráfico, digamos, de qué mirar y no en nuestra web. Por último, el sitemap, ¿de acuerdo? También es aconsejable poner el sitemap 2 puntos y añadir la URL del sitemap con las URLs de nuestra página web. Puedes poner uno o varios y puedes poner sitemaps o índices de sitemaps que contengan sitemaps dentro, ¿de acuerdo? Pero poniéndolo en el robots ayudamos a que Google lo encuentre antes el sitemap y a través de él encuentre las URLs de manera más rápida para rastrearlo. Esto es un ejemplo de un sitemap, ¿de acuerdo? Es el de MediaMarkt, he cogido. Y bueno, podéis ver, por ejemplo, pues que arriba tienen puestos los sitemaps, tienen un índice arriba, que es el siteindex.xml, un sitemap para páginas genéricas, el sitemap cleaning, bueno, entiendo que será un sitemap que pondrán de URLs que no les interesan, las suben en ese sitemap para que las encuentre antes y las desindexe antes. Y entonces tenemos dos módulos, como hemos dicho, muy claros, en el que pone user agent asterisco, o sea, afecta a todos los rastreadores de Google o de quien sea. Y tenemos varios disallows, en el que, por ejemplo, pues vemos que, bueno, hay varios directorios y páginas que cuelgan ahí de login y de cosas que bloquean. La página de error 404 también la bloquean, la página de error 500 la bloquean. Y tienen también, al final, como hemos comentado, pues con un comodín y tal, URLs que se generan con parámetros de IDs, pues no lo sé, de productos, de búsquedas, de cualquier cosa que no les interesa que se indexe y que Google pierda el tiempo con ellas. Y luego también aquí, bueno, para que veáis lo de las anotaciones que comentábamos al principio, también tienen un montón de disallows que en algún momento han utilizado y entiendo que tienen pensado volver a utilizar en un futuro y entonces en vez de borrarlas lo que hacen es convertirlas en comentario con la almohadilla, así los rastreadores no le hacen caso y cuando quieran volver a hacerlas efectivas quitan la almohadilla y vuelven a ser órdenes que se ejecutarán. ¿Para quién? Para todos los user agents, porque si os fijáis, sigue mandando el único user agent que hay arriba, es el del asterisco, o sea, afectaría a todos. Y tenemos un único comando de allow,
que es este tipo de URLs de store ID y tal, con algunos comodines, que, bueno, esas URLs, pues sí le interesa que se, que se indexen, que se rastreen, perdona. E importante, ya veréis que, bueno, luego aquí puede haber lío, puede haber follones, porque según, por ejemplo, en el caso de arriba, si tenemos 3 grupos de órdenes, de permitir y no permitir, y en uno ponemos un asterisco, que es a todos los rastreadores, y permitimos unas URLs, pero luego abajo ponemos que los bots de Google pueden hacer caso a unas URLs, pero a otras no. Y luego hacemos otro grupo en el que en concreto el bot de noticias de Google pues no puede acceder a otra URL. ¿A quién hace caso el bot de noticias de Google en este caso? Porque le engloban al final los 3 módulos, ¿de acuerdo? Pues aquí abajo veis en el ejemplo cómo haría en el caso de arriba, ¿vale? Al final, generalmente, lo que se hace es que si hay una orden para un user agent muy específico, prima sobre la orden más general y bueno, y así funciona, ¿vale? Pero os dejaré igualmente la documentación aquí en el vídeo, debajo, para que veáis un poco más en detalle este tipo de afectaciones que se pueden encontrar, pero tener en cuenta esto. Igual que también dentro de, ya quitando user agents, en el caso este, aquí ponemos un par de ejemplos. ¿Qué pasa si ponemos que se bloquee todo un directorio, pero luego ponemos que se permita una URL de ese directorio en concreto? Por ejemplo, o 2 órdenes que pongamos en robots, pero que son un poco contradictorias. Por definición, según Google, la regla más específica es la que prevalece sobre la más genérica. Esto quiere decir que si yo bloqueo todo el directorio de noticias de deportes, pero luego permito una noticia de deportes en concreto, esa noticia de deportes se va a rastrear, porque hay una orden específica que dice que se va a rastrear sobre una más genérica que dice que no se rastree todo el directorio. Y en caso de que haya 2 que sean que se contradigan entre ellas, ¿de acuerdo? También va a primar la menos restrictiva en este caso. La misma noticia de deportes. Digo, oye, esta noticia se ha de rastrear. Y justo más abajo, no me acuerdo, y había puesto que esa noticia no se ha de rastrear. Le estamos enviando las 2 órdenes a la vez a Google, la cual hace caso a la menos restrictiva. Se va a rastrear. Por último, pues nada, comentaros que una vez que sabemos ya qué es el robots, cómo se llama, dónde se ubica, las directivas que tiene y cómo se escriben y que las contradicciones que pueda haber y cómo las prioriza Google, pues al final tenemos en Search Console un apartado que es el probador de robots.txt, donde tú aquí tendrás el robots de tu página web y abajo puedes poner la URL que quieras, le das a probar y Google te dice si está bloqueada o no por robots. Y así podemos hacer pruebas, ¿de acuerdo? Y ya está. Hasta aquí sería un poco el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si tenéis dudas, pues me las ponéis en comentarios, por favor. Y si os ha gustado, pues darle like y suscribiros al canal. ¿De acuerdo? Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.